Bienvenido, gente. En el día de hoy les traigo especial de 50 suscriptores. Este video es un video que es el especial de 50 suscriptores. Vamos ahí porque no sé lo que voy a decir. Pero muchas gracias por 50 suscriptores. Y ahora vamos con el video. Abre la introducción. Nací en el 14 de mayo 2008 en la provincia de Ontario, en Canadá. Me puedes llamar Adrián. Ahora vivo en Arabia Saudita. Peso 60 kilos. Mido 175 centímetros. Mi color favorito es el azul. 한국적이십니다. 우리 한국에 있는 집은 K-pop 데몬 헌터스 있습니다. 내 가장 좋아하는 게임 판매점은 게임울입니다. Mi Skylander favorito es Blackout the Trap. Antes que me mudé a Corea, me mudé a Estados Unidos de Canadá en 2019. En mi primer día ahí, conocí a un criminal que estaba pidiendo las direcciones a una tienda de armas por alguna razón. No sé por qué esa era mi primera impresión del país, pero vamos con eso. Creo que muchos de ustedes ya saben que hablo inglés, pero ¿saben que hablo portugués también? Aprendi tudo meu português vendo vídeos do YouTube em português. Os lentes que eu tenho em meus vídeos costó 5.000 won en una loja do metro. Mi artista favorito de Vocaloid es alguien que ustedes probablemente no saben. Y no es ninguna de estas personas que he puesto en la pantalla ahora mismo. Pero es un creador semi desconocido llamado Reo. Él sube temazos. Y ese güey necesita más reconocimiento. Escuchen a Reo, por favor. Hace temazos. Él hace temazos. Me han confundido la nacionalidad por ser estadounidense, mexicano, chileno, ecuatoriano, peruano, colombiano, brasileño, argentino, uruguayo, portugués, turco, kazajo, coreano, chino y japonés. Yo no soy muy fan de las ciudades muy dependientes en los carros. Por eso me gustó mucho Seúl. Ahora pienso que los youtubers más pequeños de ahora mismo, como menos de 100 los youtubers como de menos de 100,000 suscriptores ahora mismo, yo pienso que ellos hacen mejores videos que youtubers más grandes que ellos. Aquí están unas de las inspiraciones de mis videos. Y tal vez revísalos, algunos de ellos si quieres. Mi trampa de caos salió de México. He visitado todos esos países que voy a poner en la pantalla ahora mismo. De todos mis destinos, el favorito mío era Suiza. Puedo ver porque tienen como número 1 en casi todas las estadísticas. El lugar cual quiero visitar más es Sapporo, en Japón, en esa isla de Hokkaido, que especialmente en el invierno me encanta la nieve. No me gusta hablar con gente menor de 2 años que yo, como gente que nacieron como después del 2010. Esa gente me enojan esa gente, me vuelven loco, porque no soy muy fan de la generación alfa, gente. Y si hay alguien que está aquí de la generación alfa, disculpa, pero ustedes me vuelven loco. Si no sé la música para usar en un video, probablemente estoy usando la música de la Nintendo eShop. Y tal vez los estás escuchando ahora.
El único video de Toho que vi por completo, que es más de 15 minutos, es el video de Dross, que él subió hace tiempo, que técnicamente ahora es los media, pero lo puedes ver resubido. Ese es el único video de Toho que es más que 15 minutos que he visto por completo. Mi deporte favorito es el esquí y lo empecé a hacer gracias a un especial navideño de Angry Birds. Uno de mis mejores amigos en la vida real es un cierto youtuber que también hace videos que más o menos contenido más o menos similar, y la primera cosa que le dije es: "How much would you go for if I sold you on the dark web?" Ahora, después de eso, por alguna razón podemos ser como mejores amigos. La mejor compra de Skylanders que hice en toda mi vida era esta compra, que tiene a Echo, que ahora va como más por 100 euros. Y yo compré todo eso por 40 euros. Uno de los glitches más sorprendentes que he visto en toda mi vida en un videojuego era un cierto glitch de Skylanders Spyro's Adventure que no he podido ver nunca más, no lo he podido replicar. Era como en la pelea final contra el jefe final de Chaos, y era como estaba la Hydra ahí abajo y no se spawneó. Estaba Chaos, a veces se cayó y era algo loco. Era el modelo de la Hydra, que no tenía piernas porque no aparecen las piernas. Entonces, ¿por qué vas a hacer piernas si nunca va a aparecer? Pero ahí vi el modelo completo. Nunca pude replicar ese bug. Cuando hablo inglés, y para que gente me entiendan que no lo hablan tan bien, porque yo soy de un país angloparlante, Canadá, pero si lo hablo con alguien que lo habla como segundo idioma, se empeora y por alguna razón se me sale el acento español, y no sé por qué eso pasa. Es algo raro. El juego que he jugado por más tiempo es Smash Bros. Ultimate, y también es el juego que más estuve hypeado para el lanzamiento, y también para otros personajes. Como cada actualización, cada cosa que salió para Smash Ultimate era un evento. Mi main de Smash Bros. Es Rob. Aquí está una foto de todos mis Skylanders. Sí, esa es toda mi colección. Y si te preguntas, hay 65 figuras que no tengo. Aquí está la lista. Mi anime favorito es Shingeki no Kyojin, que está empatado con Breaking Bad por ser mi serie favorita. Empecé a ver Breaking Bad por los momos, pero después me fijé que era realmente algo muy, muy bueno. Si no has visto Breaking Bad, en serio, mírenlo, es en seriamente bueno. Pero ahora después de ver Breaking Bad, estoy como no creo que debe ser tan memeado, porque a veces arruina la drama de la serie, y la peor cosa es que no es la culpa de Breaking Bad. Y hay como alguna escena que quiere ser como emocionante, pero se vuelve en meme. Y cuando yo lo vi por primera vez, me río porque me acuerdo de esos memes, pero no es la culpa de Breaking Bad. y ahí me siento mal para los productores, pero eso trajo mucha atención. Pero no sé. No sé lo que hacer para eso. Solo hay un video que hizo por que alguien me lo pidió, y ese video es Top 5 canciones de Hatsune Miku, el cual ya es los media porque está copyrighteado. Me volví fan de Vocaloid por un cierto video que vi. Después de eso, las recomendaciones de YouTube me bombardearon con cosas así, y
no podía escapar de Hatsune Miku, y después me llegó Kazane Teto con Triple Vaca, y después descubrí los comentarios de Teto Territory, y así estoy aquí ahora. Sí, ahora por eso llegué aquí a hacer videos, porque una cierta sección de comentarios me motivó a hacer un video. Ahora estoy aquí. La única media que me pudo hacer llorar de pura lágrima es una voz silenciosa. Si no has visto esta película, te juro, mírenlo. Miren esa película. Es muy emocionante. Y si nunca has podido llorar viendo una media, mire eso y respóndeme después. Los videos de Meet the Jaguar Sonado 90 fueron algo que hice para no hacer la gente esperar por videos por tanto tiempo, que la idea surgió durante el tiempo que estuve haciendo el video de Kid Icarus, y por eso por eso es un video tan grande. No quería que esperen por mucho tiempo, entonces subí 2 de esos videos. Ahora es una cosa que estoy haciendo ahora, pero tal vez se va a terminar pronto, porque tal vez lo voy a reemplazar con directos. Pero también cada vez que digo este es el último capítulo de Meet the Jaguar Sonado de este formato, y como lo dije en Japón una vez, que ese es el último, pero eso no es el último, porque hice otro en Canadá, y tal vez ese tampoco será el último. Que bueno, realmente estoy considerando reemplazar Meet the Jaguar Sonado 90 con algunos directos o algo así, que es más que me conecta más con la audiencia, algo así. Para este canal, la foto de perfil original era un peluche de Miku con un sombrero conquistador y la bandera española ahí. Era como un significado para decir que esto era el canal español de Sonate Jaguar 90, que era mi canal inglés, que ahora abandoné porque probablemente ya no puedo hacer muy buen crecimiento con ese canal. Entonces por eso decidí que por eso era una de las razones porque cambié la foto de perfil, porque eso implica que es una versión de Sonate Jaguar 90, pero ahora este canal es el canal primario. Entonces cambié la foto de perfil cuando mi amigo me envió un iceberg de Projectiva que tenía un Miku con lentes y traje elegante, y por eso decidí ¿por qué no lo hago mi foto de perfil? Tiene estilo esa foto. Siempre, pero siempre cuando veo una cosa, si está en español, inglés, japonés, coreano, árabe, alemán, etc., lo veo en el idioma original. No me gustan los doblajes. Todo es mejor en el idioma original. Tal vez el doblaje puede ser bueno, pero no lo voy a ver porque siempre el original es el mejor. Amo los gatos. Esto es una foto de mi gata. Mi primera consola fue la Xbox One, que obtuve en 2014. El primer videojuego que jugué es Angry Birds. Una vez me llevé un amigo de Paira y Mítera a una marcha coreana. Ok, déjame explicar. Básicamente, en ese tiempo mi hermana me enseñaba Paira y Mítera en Smash Bros. Entonces, y eso era como le quería dar un regalo. Y lo que pasó era que me fui a la tienda, compré los amigos, y mi papá me dijo: oye, hay una marcha coreana, lo vas a ver, es un momento histórico. Que estaba ahí porque en ese tiempo estaba el ahora expresidente de Corea, que ya lo sacaron del poder por hacer ley marcial y esa cosa. Entonces la gente lo querían sacar porque declaró ley marcial y todo eso. Entonces antes de irme a la casa
me fui al lugar y vi toda la marcha y estuve ahí. Y ahí estaba un amigo de Pyra y Mythra en esa marcha. Y, eso es algo para pensar. Muchas veces hice llamadas de broma a iglesias de cienciología porque estuve aburrido. Y una vez un tipo me dijo, "You have no idea what Scientology does for this world." Tienes razón, no tengo ni idea. Probablemente porque no hace nada para este mundo. Hace como un año ahora he empezado a ver otros animes. Que obviamente ya dije que mi favorito es Shingeki. Pero aquí están otros que me gustan. Todavía soy más o menos nuevo a todo esto. Pero sí. Solo debes saber eso. Y por último, número 50. Empecé a hacer videos de YouTube en 2017 con un video de Mario Kart que subí de mi Wii U. Y lo hice cuando tenía 9 años. Después llegó mi primo y le dije que, oye, güey, tengo un canal, güey. Y estaba como, oh sí, vamos a hacer videos. Y grabamos unas cosas locas ahí. Y después que se fue mi primo de la visita a Canadá, para regresar a Venezuela, no hice videos por 1111 días después de eso. El video después del video del último video que subió mi primo en mi canal era un video de Fall Guys, porque eso era popular en ese tiempo, en 2020. Y después de eso estuve haciendo contenido basura realmente. Pero ahora puedo decirles, ahora les puedo decir que ahora mi contenido es mejor, ¿no? Mejor que lo que hice anteriormente, ¿verdad? Porque él y yo vamos a jugar Chicken Knockout. Chicken Knockout porque la pelota... Yo soy un pro. Sí, es un pro. Pero sí, también hice unos reviews de Skylanders. No como los juegos, pero Skylanders individuales, por alguna razón. Que no eran buenos videos realmente, pero los hice. Pero algún tiempo hice directos también. Que eso no... bueno, más o menos eso tal vez era mejor calidad de video que otras cosas que hice antes. Pero después, obviamente, les dije antes que vi Vocaloid, vi esa sección de comentarios de Teto Territory, hice ese video y ahora estoy de vuelta. Y separé mis canales del inglés y español. Y ahora solo hago videos en español porque tuve esa polémica del copyright. Este tipo realmente piensa que 48 es igual a 50. No mientes a la audiencia. Es un imbécil. Bueno, el imbécil que hizo este video no pudo contar bien y solo puso como 48 cosas. Entonces ahora yo voy a poner esas últimas dos. Ok, empezando con unas personas que parecen a mí, según unas otras personas, incluyen es un ser llamado Judy Hobbs Lover, Otalker, un youtuber llamado Ricardo Alcaraz, dos de mis primos, tres de mis amigos, Michael Jackson, este personaje de Kimi ni Todoke, él es de Death Note, Mikami también de Death Note, y un ser llamado Shintail, que ese definitivamente es un ser. Y, bueno, 50. La consola que me da más sentimiento de nostalgia es la Wii U. Bueno,
en honor de las 6 personas, bueno, ya 5, porque una de esas personas decidió anular su suscripción. Entonces solo voy a poner 5 extra cosas. Entonces, 51. 2 veces fui la única persona que se fue a mi clase. 52. Una vez estuve en un metro vacío. Número 53. Tengo muchos problemas con dormir. Números 54. Si quieres ser mi amigo, probablemente tienes que aprovecharte a mí, porque yo no te voy a aprovechar a ti probablemente. Y número 55. Tengo muchos problemas con la procrastinación. Por eso se tardó mucho en hacer este video. Y bueno, pero antes de terminar hay algunas actualizaciones que quiero hacer. De número 15, el de Reo, que bueno, él todavía es mi productor favorito de Vocaloid. De 1, vi que una de las canciones que hizo, llamada Modugacha Kakago hizo, él lo hizo en solo 3 días. El man lo hizo en 3 días y es un temazo. Y yo en 3 días hago como edito como 30 segundos de un video. Y ahora me siento como una total basura. Y él también subió otra canción, una nueva, hace como 2 semanas, llamada Pepero Mottero Pepero. No, se llama Tetero Mottero Pepero, que es una celebración del 11-11, que es el día de los peperos ahí en Corea. Porque 11-11 se ven como palos como los peperos. Y ese también es un temazo. Usual temazo de Leo. Y bueno, la última actualización de 38, que dije, la única media que me hizo llorar era el de una voz silenciosa. Eso necesita una actualización, porque entre el día de que grabé este video hasta hoy, recientemente lloré viendo el capítulo 135 de Hunter x Hunter. Gente, Hunter x Hunter también es muy bueno. Gente, debes ver Hunter x Hunter si no lo has visto. Y ese capítulo 135 tiene que ser uno de los mejores capítulos de toda media, gente. Y bueno, en fin, suscríbanse. Ahora puedo hacer directos, de hecho. Y no sé, voy a poner cosas épicas en diciembre, probablemente, si no sigo procrastinando o algo así. Adiós. Dale like si quieres. Y si te gustan estos videos, dígalo a unos amigos que probablemente les gustarán. Adiós. Chao, buenas noches, buenos días y nos vemos.